Ok chicos, continuamos a ver con la clase. Vamos a hablar acerca del gobierno de Belaúnde Terry, ¿cierto? Ya habíamos mencionado que en el gobierno de Ugarteche no se hizo nada, en realidad no se hizo mucho, pasó por ahí, ¿no? Con dudas, con más críticas que cosas positivas. Luego se llegó la junta militar, se dieron las elecciones, ¿no? Previamente, Aya de la Torre tenía todas las de ganar. Junta militar, golpe de estado instauran, perdón, a Fernando Belaúnde Terry. ¿Quién era Fernando Belaúnde Terry? Fernando Belaúnde Terry era un arquitecto, ¿no? De clase acomodada, ¿no? Sin embargo, tenía él parte del Partido Acción Popular y tenía bastante, digamos, apoyo popular por dos cosas muy importantes. Uno, era una persona que nunca antes había estado metido en política a nivel tan profundo, así como estaba Odría, como estaban los apristas, como Aya de la Torre. No, él no tanto. Entonces tenía ese apoyo popular, tenía ese respaldo. Muy bien. Además, segunda cosa, tenía bastante apoyo de las Fuerzas Armadas. Y recuerdo, las Fuerzas Armadas, durante esa época por lo menos, era un grupo no solamente militar, sino también era una entidad que cuando quería podía hacerse de poder político a través de golpe de estado, obviamente, ¿no? Entonces tenía ese respaldo, el respaldo popular y el respaldo militar. Con eso lo ponen como presidente. Digo lo ponen porque no había más candidatos. No es que no había, sino es que no habían candidatos que le hagan la competencia. El único era Aya de la Torre, pero la gente ya había volteado la cara. Entonces estaba solo. Bien, bien, vamos. El gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ese primer gobierno, ojo, va del 63 hasta el 68, es chiquito, vamos a hacerlo rápido. Fue un gobierno de carácter reformista. ¿Te acuerdas que la Junta Militar puso las leyes para hacer todas las reformas y dijo que el siguiente gobierno tenía que ser reformista? Pues bien, el siguiente gobierno era el gobierno de Belaúnde Terry, de carácter reformista, que representó los intereses, y aquí es donde entra una característica importante, ¿de quiénes? Intereses de las clases medias. ¿Quiénes son las clases medias? Son aquellas personas, ¿no?, que son maestros de universidad, los doctores, los ingenieros, los arquitectos como él, por ejemplo, no otras personas que salen de la universidad y buscan un trabajo. Bien, personas comunes y corrientes, no son como estos grandes oligarcas, estos ricos, ¿no?, que tienen de familia en familia, van heredando la riqueza. No, sin embargo, él estaba en mucho contacto con personas que trabajaban constantemente buscándose la riqueza, buscándose una buena posición. Bien, tenía ese respaldo. Entonces, esas son las clases medias. En alianzas, ¿con quién? Con el capital extranjero. Nunca te olvides, a pesar de que la oligarquía ya no tenía presencia tan fuerte a nivel político, porque el APRA desplazado, Odría desplazado, Ugarteche desplazado, ya no le quedaban más peones para jugar a la oligarquía. Entonces estamos empezando un nuevo periodo político. Sin embargo, a pesar de ello, Estados Unidos seguía influenciando fuertemente en nuestra economía. ¿Por qué? Porque, revisamos un poco el cuaderno, vemos Estados Unidos, fundación del BCR. Estados Unidos, gobierno de Leguía. Estados Unidos, gobierno de Manuel Odría. Estados Unidos, los dos gobiernos de Ugarteche. Estados Unidos, perdón, la restauración y la convivencia democrática. Y Estados Unidos estaba muy presente, más que nunca. Entonces, la economía siguió teniendo conexión con Estados Unidos. Bien, eso no se dejó de lado. Y obviamente, también tenía respaldo político, porque en política tú no puedes estar solo. Puedes tener muchas intenciones, chévere, muy bien, pero tienes que tener un aliado, siempre. Obviamente para hacer el bien, ¿no? Su aliado político, o quien lo respaldaba, vendría a ser este partido que era nuevo, al igual que Acción Popular, de Belaúnde Terry, el Partido de Democracia Cristiana. ¿Recuerdas? Bien, vamos a los acontecimientos. En este caso no voy a separar economía, sociedad, política, porque digamos, la clase se va a hacer extensa, así que vamos a dejarlo aquí, solamente en acontecimientos importantes. De todas formas, este gobierno, digamos, no hizo mucho. No porque no quiso, sino porque no se lo permitieron. Bien, vamos a explicar. Acontecimientos. Este gobierno enfrentó la oposición y este es un obstáculo terrible. Incluso pasó hace unos años también. No, hace unos años no. Claro, hace un par de años, desde el año pasado, hace un par de años, hasta el año pasado, con los fujimoristas. Más o menos te explico.
enfrentó la oposición ¿de quién? De la coalición APRA 1, que tenían mayoría en el Congreso y no permitieron reformas. A ver, el gobierno de Belaúnde Terry vino con un paquete de reformas, vino con ya, todo un libro así, pum, en la mesa. Esas son las reformas. Aprueba, pum, Congreso. ¿El Congreso qué hace? El Congreso recibe la propuesta, la debaten entre todos los congresistas y ven si la aprueban o no. Si el Congreso te da el visto bueno, regresa la propuesta al presidente y el presidente ¿qué hace? La promulga y esta es ley, se aprobó. Listo. Pero son dos pasos. Primero, el presidente propone la ley, el Congreso la debate, la aprueba y se promulga. Se acabó. Pero, las reformas que estaba haciendo Belaúnde Terry pasaban al Congreso. Chévere. ¿Quién estaba en el Congreso? APRA, allá en la torre, APRA, y el UNO, el partido de Odría. Recuerda, ¿quiénes habían perdido las elecciones antes del golpe de Estado? Con Belaúnde Terry, el APRA, el partido de Odría. Entonces, ellos van a poner una clara oposición. Todo lo que Belaúnde Terry va a poner, va a promover, el Congreso se va a oponer a todas las reformas. Casi nada, casi ninguna se va a aprobar. ¿Ok? Y ellos se van a poner. Y esto fue un poco lo que pasó. Por ejemplo, antes de que Vizcarra, al tiempo actual, antes de que Vizcarra diga disolver el Congreso, decida disolver el Congreso era de mayoría fujimorista. Y se oponía, ponía trabas. ¿A qué? A todo lo que decía el presidente. Entonces se cerró el Congreso, ¿no? Es constitucional. Pero aquí no pasó eso, pues no. Ahí te explico en qué quedó esto. Pero vamos con calma. APRA 1, oposición ante las reformas. Luego, ¿qué pasó también? Se creó el Banco de la Nación. Mira que fue por esos años, ¿ah? Se creó el Banco de la Nación, ¿para qué? Para la recaudación de impuestos. Lo que estaba pasando es que, como Prado Ugarteche ya no estaba en el poder, el gobierno de Belaúnde Terry no tenía mucho apoyo a nivel económico. Sí, Estados Unidos estaba presente, obviamente, siempre está presente, pero de todas formas no es determinante para que nuestra economía crezca. Que nuestra economía crezca depende más de nosotros mismos. Tenemos el apoyo de alguien que mete dinero, pero tampoco es, digamos, un chanchito, ¿no? Del cual tú puedas sacar a cada rato. No es tu cuenta de ahorros. Bien, vamos por ahí, ¿eh? Entonces se crea el Banco de la Nación ¿para qué? Para que la gente pague sus impuestos, y en el banco se pueda recaudar todo eso. Actualmente ya hay otra manera, pero así era durante esa época. Bien, y aquí es donde entramos a uno de los problemas importantes. Hay problemas económicos. ¿Qué problemas? Devaluación monetaria. ¿Qué es la devaluación monetaria? Cuando nuestra moneda baja su valor. ¿Ok? Baja el valor. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Tenemos el peso chileno, el peso mexicano y el sol peruano. Los tres. ¿Quién vale más? Depende de la economía internacional. De repente, con un sol puedo comprar 2 galletas. Aquí en Perú, ¿eh? Pero con el mismo sol, me voy a México, puedo comprar solamente una galleta y me sobran 30 céntimos. Me voy a Chile. Con un sol puedo comprar una galleta y me cobra 10 céntimos. ¿Qué moneda vale más? ¿O en qué territorio vale más? El sol vale más en nuestro país, obviamente. Entonces, más o menos por ahí está la devaluación. ¿Qué había pasado? Con un sol no podía comprar casi nada. Entonces la moneda estaba devaluada, tenía bajo valor, no tenía competitividad. ¿Ok? Y la crisis fiscal. ¿Qué es la crisis fiscal? Cuando ya no hay mucho dinero para el Estado. Cuando hay mucho dinero para el Estado, como que el gobierno entra en crisis, ¿no? Eso se le llama la crisis fiscal. No hay mucha plata. Luego, el motivo principal, atención con esto, la ley de reforma agraria se vio obstaculizada. Bien, la reforma agraria que era necesaria desde el gobierno de Ugarteche, no viable. Junta militar lo puso sobre la mesa, a ver qué pasa más adelante, quedó en stop. Gobierno de Belaúnde Terry toma la reforma, la quiere aprobar, obstaculizada. ¿Por quién? APRA 1. Bien, pero principalmente por el APRA. ¿Quién? Y obviamente, como no se reformuló nada, como no se cambió nada, no generó cambios, la reforma quedó estancada. Y la gente en la sierra seguía levantándose, la gente en la sierra
estaba cansándose. Acuérdate de eso porque en la siguiente clase, en la subsiguiente clase va a ser fundamental. ¿Ok? Se crea la Universidad de Villarreal en 1963, ¿no? Y eso porque es importante, porque se va a dar amplitud a las universidades privadas, es decir, se van a poder formar las universidades privadas, ¿no? Universidades no solamente en las que tú puedas postular, das un examen y si eres un, digamos, un estudiante sobresaliente, ingresas, no. Sino ahora si tienes dinero también puedes estudiar, ¿no? A las universidades privadas. No es tan buena y tampoco tan mucho. Se promulgó la ley de municipalidades, es decir, no solamente el presidente se encargaba de los distritos, no, sino también ahora sí va a haber alcaldes municipales para un distrito, regionales, departamentales, por primera vez en el gobierno de Belaúnde de Terry. ¿Bien? Como te das cuenta, hubo un montón de cambios, ¿no? Banco de la Nación, las municipalidades, las universidades, chévere. Algunas reformas sí se aprobaron, como te mencionaba, no todas no se aprobaron. Bien, pero aquí está la estocada que termina destruyendo el gobierno de Belaúnde. Vamos a mover un poco la cámara. Ok, vamos por acá. ¿Qué pasó? ¿Por qué el gobierno de Belaúnde cayó? ¿Por qué cayó? Básicamente por un escándalo. ¿Qué escándalo? Te cuento. El Perú siempre tenía relaciones con el petróleo. ¿Quién administraba nuestro petróleo? Estados Unidos. Había una empresa. La empresa era la International Petroleum Company, la IPC, que venía desde el gobierno de Augusto Beleguía. ¿Te acuerdas? Estudia, por favor. ¿Qué pasó? Se firmó el acta de Talara. Bien, ¿qué era el acta de Talara? Un contrato entre el gobierno, el Estado peruano, con la IPC. ¿Ok? ¿Qué es lo que decía este contrato? Apunta con lápiz, lo voy a decir una sola vez. ¿Qué decía? Decía que los yacimientos de petróleo que estaban en Piura, en Talara, iban a regresar al Estado peruano. Es decir, el Estado peruano iba a ser el dueño. ¿Ok? Iba a ser el dueño de esos yacimientos. ¿Listo? Pero ¿quién iba a explotar el petróleo? ¿Quién lo iba a extraer? La IPC, la empresa. ¿Listo? A cambio de eso, la IPC, de explotar el petróleo, nos tenía que pagar a nosotros. Nos tenía que pagar un monto. Listo. Eso está en un contrato. ¿Ok? Es como que tú tienes una cocina, pero por cuestiones del destino, tú ya no usas la cocina, tú no administras la cocina, digamos, dejaste de lado la cocina la administra tu vecino. Tu vecino usa la cocina, compra el gas, hace la comida y vende la comida. Ok, ahora no, en este gobierno, ¿qué va a pasar? Tú te pones fuerte y dices, no, la cocina me la das, es mía. Ok, ahora, si la quieres usar, me vas a pagar un poco. Un monto, no un poco, un monto, me vas a pagar. Chévere, un contrato. ¿Qué pasó? Se pierde la página 11 de ese contrato. ¿Y qué es lo que estaba escrito en esa hoja? En la página 11 estaba escrito cuánto nos iba a pagar la empresa, cuánto nos iba a pagar la IPC. ¿Ok? Estaba escrito eso, cuánto nos iba a pagar. Eso era fundamental, porque obviamente si estamos recuperando nuestros yacimientos y la IPC nos va a pagar a nosotros, tenemos que salir beneficiados. Obviamente, es un contrato. Pero se pierde esa hoja. Pasó todo un escándalo ahí. Corrupción, personas que no querían apoyar al Estado, pero sí querían apoyar a la empresa porque le iban a pagar X, ¿no? Casos de corrupción, se pierde esa hoja y al final, ¿en qué quedó? Se firmó un nuevo contrato. El Estado peruano había perdido bastante dinero haciendo toda esta costa política, ¿no? Y al final el contrato nuevo que se firmó ya no nos beneficiaba a nosotros, beneficiaba, sí, los yacimientos eran nuestros, obviamente, pero ya no nos beneficiaba mucho. ¿Por qué? Porque nos iban a pagar menos de lo que estaba establecido en este contrato. ¿Ok? Entonces, esto benefició a la empresa. Fue un escándalo, un complot. ¿Quién arrancó la hoja? ¿Quién se la llevó? ¿Quién lo hizo? ¿Fue el presidente? ¿Fue el ministro de Economía? ¿Quién fue? Corrupción, escándalo político. ¿Ok? Ahora, obviamente, este acuerdo no fue favorable para el país y al fin y al cabo, aprovechando esta crisis, las Fuerzas Armadas, que hace unos años le habían dado el poder a Belaúnde Terry,
lanzan un nuevo golpe de Estado liderado por Juan Velasco Alvarado. Muy bien, y aquí termina este periodo llamado la convivencia democrática. Desde Ugarteche hasta un golpe de Estado, hasta Belaúnde Terry, hasta un nuevo golpe de Estado. Muy bien, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Esta ha sido un poco larga, pero valía la pena.